Capítulo 2. Recuperación y ambición. 1 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, 2025 en el calendario de la Tierra, residencia oficial del primer ministro, Tokio, Japón. Bueno, creo que de alguna manera las cosas se han calmado. Quien sorbía té tranquilamente de su taza era el hombre más importante de la política de este país. No se ha calmado en absoluto. ¿Es consciente de la situación? A su lado, el que estaba de los nervios era el secretario jefe del gabinete, conocido como la mano derecha del gabinete. Bueno, ya entendí que fuimos teletransportados a un lugar extraño por causas desconocidas, pero hemos podido contactar con el Reino Unido, Indonesia, Filipinas, Brunei, Papúa Nueva Guinea, Palaos y otras naciones insulares del Pacífico, Sri Lanka, Guam, Hawái, Taiwán y Singapur. Saldremos adelante. Si realmente solo quedan estos países, la escasez de alimentos será fatal, replicó el secretario jefe del gabinete. Ante las palabras del secretario jefe del gabinete, el primer ministro hizo una mueca de dolor. No te metas con las cosas que la gente intenta no pensar. Si usted no piensa en eso, ¿quién lo hará? La tasa de autosuficiencia alimentaria de Japón es inferior al 50%, la del Reino Unido está en el 60%, e incluso Indonesia, que parece la más alta, no alcanza el 90%. Ese no es un problema que se pueda resolver a corto plazo. Ahora, el problema inmediato. ¿Qué hay de la búsqueda en las aguas circundantes utilizando aviones de las fuerzas de autodefensa? Hay un sinfín de anomalías detectadas hasta ahora, pero hay dos que podrían ser problemáticas. Y un incidente doméstico cuya gestión es complicada. Dado que las ubicaciones relativas de los países se han desordenado por completo, la situación actual es de si podemos contactar, está bien. Ya pensaremos en la ubicación después. Primero, al noreste de Hokkaido, en la zona que normalmente sería el mar de Ojotsk, ha aparecido una isla considerablemente grande, a una distancia de unos 400 kilómetros. ¿De qué país es? Desconocido. El reconocimiento con el F-35 confirma la existencia de una ciudad, pero la probabilidad de que no sea un país conocido es muy alta. Eso es problemático. Un país sin relaciones diplomáticas ya es bastante complicado, pero un país completamente desconocido va más allá del nivel de problemático. La otra es en el Océano Pacífico, en el área marítima entre Iwo Jima y Okinawa, esencialmente al norte de Okinotorishima. Aquí ha aparecido una isla circular de unos 300 kilómetros de diámetro. Dentro de las 200 millas náuticas. ¿Podemos hacer algo para que sea nuestro territorio? Si otro país se estableciera allí, el esfuerzo de asegurar Okinotorishima se iría por la borda. Esta es una foto tomada por un avión de patrulla de la Fuerza Marítima de Autodefensa. ¿Qué árbol es este? Lo que se veía en la foto era un árbol gigante, demasiado gigante, que cubría toda la isla. Toda la isla está bajo la sombra del árbol, si se le puede llamar sombra. Bueno, debajo parece ser un bosque normal. Uno pensaría que la falta de sol afectaría el crecimiento de la vegetación, pero no se aprecian tales efectos. ¿Qué altura tiene? Según lo que la Fuerza Marítima de Autodefensa pudo confirmar volando por encima, parece ser más alto que el monte Fuji. Era un árbol gigantesco, increíble. Naturalmente, tal cosa no puede existir en la Tierra, por lo que también era una isla desconocida. ¿Es una isla deshabitada? No se pudo confirmar ninguna emisión de radio, pero al analizar las fotos, se puede ver algo parecido a una ciudad cerca de la base del árbol gigante. Parece ser un castillo y una ciudad de un mundo de fantasía medieval. Un momento, si miro de cerca, hay una cascada que fluye del tronco. ¿Cómo funciona eso? Me gustaría un poco más de información. El secretario jefe del gabinete, acostumbrado a las peticiones irrazonables del primer ministro, ignoró esto. En cualquier caso, hay varios problemas que requieren atención urgente más que estas dos islas. Bien, que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa preparen la vigilancia y la posibilidad de contacto con las islas. Entendido. Entonces, en cuanto a los problemas urgentes, primero está la solicitud de ayuda de Singapur. El puente a Malasia desapareció, o más bien, Malasia desapareció, lo que detuvo el suministro de agua. Tienen plantas desalinizadoras, pero tienen un límite, y están pidiendo apoyo. Que se lo pidan al Reino Unido, su antigua metrópolis. Pero las membranas de ósmosis inversa para las instalaciones de desalinización las fabrica una empresa de nuestro país. Aún así, la ayuda de emergencia que podemos ofrecer es solo el transporte aéreo de agua embotellada. Hay un límite. Diles que cooperaremos con la expansión de las instalaciones, pero que es trabajo de una empresa privada.
Singapur, una ciudad-estado que ya superaba los límites de lo que una isla pequeña podía sostener, tenía el suministro de agua como una cuestión de vida o muerte. A continuación, hay una preocupación sobre los turistas en Palaos y algunos otros países. Que los repatrien. Dígale a la aerolínea que organice vuelos charter. No, parece que los turistas japoneses no son el problema. El primer ministro se desplomó, fallando en su predicción. Entonces, ¿cuál es el problema? Al parecer, la gran cantidad de turistas chinos y coreanos están causando alboroto y temen que la situación de seguridad se deteriore, por lo que están pidiendo ayuda. ¿Que los tiren al mar? No. Por favor, no diga eso delante de los medios de comunicación. No lo haré. Después de decir algo tan trivial, el primer ministro se puso a reflexionar. ¿Qué se supone que debo hacer? Este es un problema que también nos afecta a nosotros. Pero para las naciones pequeñas, realmente podría ser un problema fatal. Sí, tienes razón. Son países amigos, no podemos simplemente ignorarlos, y al mismo tiempo, traerlos a todos aquí tampoco parece ser lo correcto. Deberíamos enviar a las fuerzas de autodefensa. Aunque lo diga en broma, sin Estados Unidos, si nuestro país no ejerce algún tipo de liderazgo, las naciones se dispersarán. Lo sé, pero el público no lo entenderá, ¿verdad? El primer ministro suspiró, gimiendo y pensando. Por ahora, haz los preparativos para enviar a las fuerzas de autodefensa bajo el pretexto de rescatar a los ciudadanos japoneses. Ya pensaremos en el resto después. Entendido, dar instrucciones al Ministerio de Defensa. Y además, hay países de la Commonwealth en las naciones insulares del Pacífico, ¿no? Intenta involucrarlos hábilmente. No hay tantos. Los únicos lugares con muchos turistas chinos y coreanos son Guam, Palaos y Saipan. Guam y Saipan son de Estados Unidos, así que en el peor de los casos, los marines de Guam y Okinawa se encargarán. Eso deja a Palaos como nuestro único problema, por lo que no tenemos más remedio que resolverlo nosotros. Ante la respuesta despiadada del secretario jefe del gabinete, el primer ministro volvió a suspirar. Supongo que transferirlos a nuestro país sería la opción más pacífica. Se llevó las manos a la cabeza, pensando que era imposible usar a las fuerzas de autodefensa enviadas para rescatar a ciudadanos japoneses para tareas de seguridad callejera. Bueno, Palaos está en libre asociación con Estados Unidos, así que en el peor de los casos, los marines se encargarán. Devuélveme el tiempo que pasé preocupándome por esto. Además, aunque aún no es definitivo, la temperatura parece ser más alta de lo normal en las zonas que no son Okinawa. Todavía estamos investigando si es un efecto de la desaparición de los continentes o si nuestra latitud ha cambiado. A pesar de todo lo que pasaba, los dos carecían de un sentido real de urgencia. Por ahora, supongo que la investigación de las dos islas desconocidas es necesaria. Para la del Pacífico, lo mejor sería enviar un destructor y explorar con helicópteros. En cuanto a la de Ojotsk, realmente no sé qué hacer. Con problemas apilados, la reunión continuó envuelta en el aire de calma del día de Año Nuevo. 1 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, Pekín, República Popular China, Songnanhai. ¿No se puede hacer algo con esta temperatura? Parece que no solo la dirección norte-sur ha rotado 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, sino que nuestra latitud también es más baja. El miembro del comité central que se había estado quejando por la cancelación de sus vacaciones en la isla de Hainan, bebía té oolong frío en el pabellón del Songnanhai, vestido con ropa completamente de vacaciones. Por cierto, dado que el clima cambió repentinamente de invierno a tropical, todos los demás seguían con ropa de invierno, quejándose del calor, y se habían recluido en habitaciones con aire acondicionado. El secretario, obligado a acompañar al único miembro del comité central con ropa de verano, no la estaba pasando bien. Por cierto, supongo que los resultados del reconocimiento de la Fuerza Aérea deberían estar llegando pronto. El miembro del comité central hizo un movimiento para levantarse, y el secretario dejó escapar un suspiro de alivio en secreto. Cuando el miembro del comité central regresó a la sala de reuniones, un general de división de la Fuerza Aérea ya estaba allí. Oh, parece que me he retrasado. Acabamos de reunirnos. Aunque esta era la reunión para guiar a 1.200 millones de personas, todas las decisiones eran tomadas por las 7 personas presentes en esta sala. Allí no existían cosas que naturalmente intervendrían en una democracia, como el parlamento, las leyes, los derechos humanos. Lo que decidieran estos 7 era todo y era absoluto. Entonces, procederé con el informe. El general de división, con rostro tenso, manipuló la tableta conectada al proyector. Primero, la situación en los alrededores.
No se han encontrado cambios en la parte continental, aparte del cambio climático. Dada esta situación, no podemos realizar vuelos de reconocimiento y dependemos básicamente de la información de las embajadas en el extranjero, por lo que no hay nada en particular que reportar. La atmósfera en la sala sugirió que esto estaba dentro de lo esperado. Solo un punto. Se ha perdido el contacto con la base de Djibouti y con todos los consulados en toda África. Se puede asumir que el continente africano ha desaparecido. ¡Increíble! Hemos invertido una suma considerable allí. Aunque es un alivio no tener que lidiar con esos tontos codiciosos, es cierto que la cantidad invertida no es despreciable. Más importante aún, es la base de garantía en Djibouti. Hay unos 2000 hombres allí. El hecho de que su atención se centrara solo en sus propios intereses en lugar de la seguridad de África mostraba claramente su perspectiva, pero la idea de que cualquier país tiene un voto en la ONU es algo que cualquier nación desarrollada consideraría. Continuaré. A diferencia de la parte continental, el lado marítimo ha experimentado cambios bastante grandes. Dos fotos fueron proyectadas una al lado de la otra en la pantalla. Ambas fueron tomadas desde casi la misma posición sobre la ciudad de Xiamen. La de la izquierda es una foto anterior, y la de la derecha es una tomada hace poco. Las islas han desaparecido. Sí, la isla de Kinmen ha desaparecido. La isla de Kinmen, bajo control efectivo de Taiwán, había desaparecido. De igual modo, la isla de Taiwán también ha desaparecido, y Japón ha desaparecido por completo. Esto significa que ahora tenemos libre acceso al Pacífico. También podemos decir que la intervención de Estados Unidos ha terminado. Aunque Corea del Sur sigue allí, por lo que las fuerzas estadounidenses no han desaparecido del todo, pero las fuerzas estadounidenses en Corea se han reducido, solo queda la fuerza aérea, no hay necesidad de preocuparse. El general de división pensó. Precisamente esa fuerza aérea es el problema, pero no lo dijo en voz alta. Y al buscar en el mar dentro de los límites posibles, hemos descubierto un continente desconocido alrededor de lo que solía ser la segunda cadena de islas. La sala se alborotó de nuevo. ¿No pertenece a ningún país? Debido a problemas de autonomía de vuelo, no hemos podido investigar a fondo, pero no hubo interceptación, por lo que no puede ser Japón o Estados Unidos. Además, no hubo ninguna emisión de radar. Son pocos los países que pueden mantener una postura de scramble 24 horas al día, 365 días al año. De hecho, para mantener esa postura se requiere una red de bases de radar que cubra todo el territorio y un número considerable de casas, por lo que no es algo que todos los países puedan permitirse. La postura de Japón, en particular, marcada por el trauma de la Guerra del Pacífico, es patológicamente intensa, junto con su capacidad antisubmarina, por lo que no suele ser un referente al evaluar la postura de otros países. Por ejemplo, en Suiza, aunque ahora es diferente, los scrambles solían tomarse el fin de semana libre, y los estados bálticos dependen de la OTAN porque no pueden costearlo ellos mismos. Si no pertenece a ningún país, ¿no podríamos simplemente tomarlo? Dado que hay gente allí, habrá un sinfín de usos, aunque solo sea para la colonización. Si Estados Unidos no está, si parece fácil tomarlo, simplemente hay que hacerlo. Con la desaparición de la gran presión de Estados Unidos, China, un crisol de ambiciones imperialistas, estaba a punto de desatarse sobre el mundo. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. El país que empezó y los países arrastrados. 2 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, residencia oficial del primer ministro, Tokio, Japón. El primer ministro, que por fin había regresado a la residencia oficial después de que una cosa u otra terminara y se calmara la situación, se dirigió directamente a su dormitorio. Normalmente su esposa estaría allí, pero ella había regresado a su ciudad natal, tal como estaba planeado originalmente. Ser primer ministro no cambiaba el hecho de que uno seguía siendo un parlamentario, y las actividades de apoyo, etc., eran las mismas que las de cualquier otro. A pesar de esto, no había podido regresar a su ciudad natal para el Año Nuevo debido a que su agenda en Tokio estaba repleta de eventos desde el día de Año Nuevo. De hecho, casi nunca podía regresar a su ciudad natal. Por lo tanto, dependía en gran medida de su esposa para las actividades locales, por lo que, desde que se convirtió en primer ministro, le había dejado a ella casi todo, excepto las elecciones. Por ello, actualmente solo el primer ministro estaba en la residencia oficial, un lugar con fama de fantasmas, excluyendo a la seguridad. Por fin puedo dormir. Entró en el dormitorio, se quitó el traje de forma desordenada y se metió en el futón. Era un acto que le habría valido un regaño y un despertar a manotazos si su esposa hubiera estado allí, pero como no lo estaba, cayó en un sueño profundo de inmediato.
Afuera, el sol ya estaba saliendo, pero dado que había estado en reuniones incesantes desde la víspera de Año Nuevo hasta ahora, durmió como un tronco. Pero entonces. Primer ministro. Es una emergencia. Fue despertado a golpes por el secretario jefe del gabinete, de quien se había despedido hace poco. ¿Por qué está tan lleno de energía este tipo si ha estado conmigo en todas las reuniones y ruedas de prensa? Se preguntó el primer ministro. ¿Qué quieres? Tengo sueño, no es momento para eso. Una fuerza armada de identidad desconocida ha bombardeado y parece haber desembarcado en Eramachi, Hokkaido. Por un momento, el primer ministro no entendió lo que el secretario jefe del gabinete estaba diciendo, y su respuesta se retrasó. Un momento después, el primer ministro comprendió la situación y gritó, «No es momento de dormir». Estaba a punto de salir corriendo de la habitación cuando el secretario jefe del gabinete lo agarró por el cuello. «Por favor, póngase la ropa primero». 2 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, Oficina Regional de Eramachi, sede de Cooperación Provincial de Asaikawa, Fuerzas de Autodefensa, JGSDF, Eramachi, Hokkaido, Japón. En el centro de la oficina, innecesariamente grande para el número de personas que trabajaban allí, una tetera sobre una estufa emitía vapor. Vaya, todo se ha derretido por completo. El suboficial de tercera clase Akitsu, el más joven de la oficina, dijo mientras miraba hacia afuera. Normalmente se le diría que trabajara, pero en realidad, no había mucho que hacer. Solo estaban en la oficina porque toda la fuerza de autodefensa estaba en estado de espera debido a las anomalías en las que Japón se había visto envuelto. El único que parecía estar trabajando era el suboficial de segunda clase Miyama, que estaba en el ayuntamiento como enlace, repo. Bueno, probablemente solo estaría sentado frente a un teléfono. Sí, es verdad. Nunca pensé que realmente se derretiría. El sargento mayor Takahashi, dejando la lista de futuros examinados para su área a cargo que había estado mirando sin ningún propósito, se puso al lado del suboficial Akitsu y miró hacia afuera. Normalmente sería la temporada de ventiscas y meteors, pero la mayor parte de la nieve se había derretido, quedando solo pequeños restos en las sombras de los edificios. En las montañas todavía queda mucha nieve. Me alegro de que puedan hacer el entrenamiento de Ranger de invierno. No digas tonterías. El sargento mayor Takahashi desestimó la broma del suboficial Akitsu, pero su uniforme brillaba con las insignias de Ranger y de asalto de invierno. El sargento mayor Takahashi, que hace unos años era un instructor temido, había sido asignado a la oficina de Eramachi para tareas de reclutamiento en su ciudad natal antes de su jubilación. Para el suboficial Akitsu, que venía de la Fuerza Aérea, era un superior tranquilo que escuchaba sus problemas, pero para el suboficial Miyama, que era del ejército y tenía la insignia de asalto de invierno, todavía parecía ser el sargento instructor del infierno. El hecho de que siempre se mantuviera en atención rígida y hablara en el tono formal, Arimasu, mientras hablaba con el sargento mayor Takahashi ya era una leyenda en la oficina. Chicos, estamos en espera, traten de tener un poco más de sentido de urgencia. El capitán Yamada, el jefe de la oficina, regañó a los dos que miraban hacia afuera, pero él mismo se estaba cortando las uñas, por lo que su poder de persuasión era nulo. Aunque diga que estamos en espera. Esta era una oficina regional rural para el reclutamiento de personal de las fuerzas de autodefensa, y ni siquiera tenían una pistola. Tenía sentido estar en alerta inmediata en un lugar así. Bueno, si fuera para un despliegue de ayuda en caso de desastre, podría ser útil. Disculpe, ¿hay alguien? Y justo en ese momento, llegó un visitante. Como la oficina estaba cerrada en ese momento, no debía haber venido a buscar folletos de reclutamiento. Sí, ya voy. El sargento mayor Takahashi se dirigió a la entrada del edificio, que se parecía más a una casa particular que a una oficina, donde se encontraba un oficial de policía uniformado. ¿Qué sucede? Aunque a veces trabajaban con la policía en ejercicios de respuesta a desastres, no solían hacer nada con ellos en circunstancias normales, y nunca antes había venido un oficial de policía a la oficina. Disculpe. Mire, la gente del puerto pesquero está alborotada porque dicen que hay un montón de buques de guerra grandes frente a la costa. La televisión dice que Rusia desapareció y yo les estoy diciendo que no hagan escándalo porque deben ser barcos de las fuerzas de autodefensa, pero no me escuchan, dicen que las fuerzas de autodefensa no tienen barcos como esos. El sargento mayor Takahashi puso cara de asombro ante las palabras del oficial. ¿Hay tantos? Hay bastantes.
Y como no me escuchan, pensé si las fuerzas de autodefensa podrían ir a mirar y decirles algo. Aunque pensó que era improbable que una gran cantidad de buques de la Fuerza Marítima de Autodefensa, JMSDF, llegaran a la costa de ese lugar, también pensó que sería inapropiado ignorar al oficial de policía que parecía estar teniendo problemas con los pescadores del puerto. Además, sentía curiosidad por saber qué eran esos barcos en el mar, así que decidió ir al puerto pesquero con el oficial de policía. Capitán Yamada, saldré un momento. Sí, lo escuché. Por si acaso, preguntaremos en los lugares donde podamos conseguir información. El sargento mayor Takahashi pensó, ¿cuántos juegos del teléfono descompuesto serán necesarios para que llegue a los que saben? Pero no lo dijo en voz alta. Ya vuelvo. Se puso el gorro, tomó unos binoculares y siguió al oficial de policía afuera, donde un coche patrulla estaba estacionado. El puerto pesquero estaba a solo unos 500 metros. Lo siento mucho. Esos pescadores estaban frustrados porque el gobierno emitió una notificación prohibiendo la navegación de embarcaciones civiles fuera de Setouchi y Seikan hasta que se aclare la situación circundante, justo cuando decían podemos salir a pescar con este clima. Vaya, entiendo cómo se sienten. Normalmente es la temporada en que se habla del hielo a la deriva, ¿sabe? Se subió al asiento trasero del coche patrulla y se dirigió al puerto. Se sintió como si hubiera hecho algo malo, y el hecho de que estuviera usando su uniforme del ejército de autodefensa no ayudaba a la imagen. Mientras pensaba que su esposa se reiría si lo viera, llegaron rápidamente al puerto pesquero. Como no se podía abrir desde dentro, el policía le abrió la puerta y salió. Al mirar, efectivamente, había gente reunida en el malecón mirando hacia el mar. Escuchen, ustedes. El personal de las fuerzas de autodefensa ha venido. Una vez que eche un vistazo, regresen a casa de inmediato. Todavía es el tercer día del año nuevo, dejen de hacer alboroto aquí. No soy de la Fuerza Marítima de Autodefensa, pensó el sargento mayor Takahashi, pero no lo dijo en voz alta. En estos casos, si uno actuaba con aplomo y declaraba con confianza, las cosas generalmente se resolvían. Se paró en la parte superior del malecón y miró a través de los binoculares. Ignoró a los pescadores que armaban escándalo detrás de él. Numerosos barcos llenaron la vista de los binoculares. ¿Eran lanchas de desembarco? Al mover la vista hacia un lado, vio barcos más grandes. Aunque no era un experto y no conocía los buques de guerra en detalle, pudo reconocerlos de inmediato. No eran destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa. El perfil se parecía más al de los acorazados de la época de la Guerra del Pacífico que había construido cuando era niño. Un sudor frío le corrió por la espalda. ¿Qué debía hacer ahora? Primero, informar a sus superiores. No, dado que había lanchas de desembarco, probablemente intentarían desembarcar aquí. Primero, tenía que evacuar a la gente de este lugar. Mientras pensaba, notó un cambio en los binoculares. Un gran humo se elevó del buque que parecía ser un acorazado. Aunque la escala era diferente, era el humo que había visto incontables veces en los ejercicios. Lo que debía hacer estaba grabado en su cuerpo. Saltó del malecón y gritó con todas sus fuerzas. Al suelo. Cúbranse los oídos y abran la boca. La mayoría de la gente tenía cara de... pero algunos parecieron entender el significado y se tiraron al suelo a toda prisa. El sonido de un ruido grande y distante que sonó como tambores o truenos, dododón, se escuchó en los alrededores, y el impacto de un proyectil de artillería que explotó muy cerca resonó con una explosión y esparció destrucción a su alrededor al mismo tiempo. Estaba a una distancia donde incluso se podía sentir el aire caliente de la explosión. Al mirar, el humo de una explosión se elevaba desde la zona urbana. Parecía ser un proyectil de impacto, no de espoleta de tiempo. Pero esa dirección era donde estaba el ayuntamiento. La oficina regional de donde acababa de salir también estaba cerca. No, ahora mismo había cosas más importantes que hacer. El sargento mayor Takahashi miró rápidamente a su alrededor. Parecía que los que no se tiraron al suelo no habían sufrido heridas físicas, pero parecían estar aturdidos por no haberse cubierto los oídos. Y el oficial de policía que lo acompañaba estaba completamente paralizado por el miedo. Evacúen de aquí de inmediato. Eviten la costa y diríjanse hacia el interior, hacia las montañas. Tengo que ir a buscar a mi familia. No hay camino si vamos hacia las montañas. La única carretera desde la ruta nacional a lo largo de la costa hacia el interior era una carretera prefectural, pero su desvío estaba justo enfrente de la playa al sur de la zona urbana. Era claramente un punto por donde el enemigo podría desembarcar. No podía permitir que la usaran.
Apúntense al área de Utanobori sin usar la carretera prefectural. Deberían poder salir por la carretera forestal detrás del cementerio. Después de decir solo eso, abofeteó al oficial de policía que estaba paralizado. ¿Cuál es tu deber ahora? El oficial de policía se sobresaltó, y su rostro recuperó su expresión profesional. Contactar con la central. Hazlo de inmediato. Dicho esto, el oficial de policía corrió hacia el coche patrulla. Urgente, urgente, ESI, 3 a central, ESI, 3 a central. Aquí central, ESI, 3, adelante. Un gran número de embarcaciones de afiliación desconocida han aparecido frente al puerto pesquero de Eramachi y están bombardeando Eramachi en este momento. Daños desconocidos. Además, parece que se están preparando para desembarcar fuerzas armadas. Aquí central, ESI, 3, los detalles del informe no son claros, solicito un nuevo informe. Se estaba produciendo un intercambio de preguntas y respuestas con la central de policía de Hokkaido, algo predecible. Sin embargo, mientras tanto, el acorazado de identidad desconocida continuaba disparando y el daño a la ciudad se estaba expandiendo. Te digo que un acorazado misterioso ha aparecido y está bombardeando la zona urbana. El ejército también se está preparando para desembarcar. Envía inmediatamente a las fuerzas de autodefensa de apoyo. Después de repetidos intercambios, el oficial de policía, ya frustrado, golpeó la radio. Por ahora, tú regresa a la comisaría y ayuda a evacuar a los residentes. ¿Y usted? Empujó al oficial de policía dentro del coche patrulla. Voy a la oficina del ayuntamiento. Parece que hay pocas esperanzas, ya que el sistema de radio de prevención de desastres no está sonando. La oficina del ayuntamiento está al lado de la comisaría, apresurémonos. Esta vez, regresaron por donde vinieron en el coche patrulla con la sirena encendida. Sin embargo, solo pudieron llegar hasta el bloque de edificios justo antes del ayuntamiento. La comisaría debería estar en este bloque. La mano y la voz del oficial de policía temblaban. Allí también estaba el ayuntamiento. Después de decir eso, el sargento mayor Takahashi recordó que el suboficial de segunda clase Miyama debería haber estado en el ayuntamiento. Ni siquiera podía distinguir qué escombros eran el ayuntamiento, de hecho, el lugar era ahora un cráter. Reprimiendo sus emociones, salió del coche patrulla. ¿A dónde va? Vuelvo a la oficina. Tú sigue llamando a la evacuación por el altavoz mientras te diriges a la carretera forestal detrás del cementerio, como te dije antes. Salió corriendo. Aunque su forma física había disminuido notablemente desde que se convirtió en oficial de reclutamiento, no había forma de que perdiera contra alguien de su edad, y estaba seguro de que incluso podía vencer a cualquier soldado raso del ejército de tierra, JGSDF, por ahí. Sintió que el número de proyectiles que caían había disminuido considerablemente. Esto significaba que el desembarco estaba cerca. Sin embargo, la ciudad, que no era particularmente grande, ya estaba llena de cráteres y barrios enteros habían volado por los aires. Finalmente, la oficina regional de Eramachi apareció a la vista. Parecía estar intacta. Corrió hasta allí y abrió la puerta principal. En su interior se extendía un panorama de devastación. Un proyectil debió haber caído en la parte trasera, y el edificio había volado por los aires, dejando intactas solo las habitaciones cercanas a la entrada. ¡Malditos bastardos! El sargento mayor Takahashi rugió hacia los buques de guerra invisibles en el horizonte. Pero en su estado actual, no tenía ni un rifle, ni siquiera un chaleco antibalas. No había nada que pudiera hacer quedándose allí. Tenía que escapar y ayudar con la evacuación. Mientras pensaba eso, su mirada se dirigió a su teléfono inteligente personal. Su esposa debería estar en casa, y su casa estaba en la ciudad vecina de Amatombetsu, por lo que no tenía que preocuparse, pero le picó la curiosidad. ¿Hay señal? Pensó que en el peor de los casos habría Jamil o que la estación base estaría destruida, pero parecía estar funcionando. Y, en ese momento, lamentó no haber tomado fotos en la costa antes. Por ahora, tomó fotos de la oficina y sus alrededores, y se las envió a la persona que él conocía, que estaba más cerca del centro del mando. Una vez que confirmó que el mensaje había sido enviado, llamó por teléfono a ese superior, con quien había compartido numerosos entrenamientos conjuntos, pero nunca había estado en la misma unidad. 2 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, frente a Eramachi, Hokkaido, Japón, buque de transporte Elma del Sacro Imperio de Asgard. Esto es lo peor. El vicealmirante Arnold, comandante de la fuerza de desembarco, se agarraba la cabeza después de recibir la comunicación de su país. Si había algo malo, era que el momento había sido terrible.
¿En qué mundo alguien planearía una operación asumiendo que el mundo podría ser reemplazado justo en el momento de lanzar una operación de desembarco? Y lo que es peor, era una operación de desembarco sorpresa, completamente encubierta, llevada a cabo después de una distracción a gran escala. Para ocultar la existencia del cuerpo de asalto, habían impuesto un estricto bloqueo de radio, e incluso habían apagado las radios de todos los barcos para evitar la más mínima emisión. El hecho de que se hubiera estipulado que las radios no se encenderían hasta después de que comenzara el bombardeo y los preparativos de desembarco estuvieran completos, exacerbó el deterioro de la situación. Habían bombardeado claramente una zona urbana. No había excusa posible. Las lanchas de desembarco ya habían partido, y aunque había dado instrucciones de detenerlas, se trataba de una operación fundamental de todo o nada en la que no se había considerado la cancelación. Más de 200 lanchas de desembarco estaban apiñadas en una zona marítima estrecha, y la confusión ya era intensa. Ahora, con la orden de cancelación llegando a algunos y a otros no, la formación estaba ingobernable, con barcos tratando de avanzar y otros tratando de regresar. Oía el susurro del diablo que le decía que simplemente desembarcara, pero la fuerza y el poderío del enemigo eran desconocidos. Si fuera el halcón más agresivo, continuaría la operación de desembarco sin dudarlo, pero el vicealmirante Arnold había sido elegido para liderar esta operación porque tenía fama de preparar y avanzar las cosas con cautela. Bueno, precisamente por esa personalidad se le confió el mando de esta operación, que requería un secreto absoluto. Hay un nuevo mensaje de la metrópoli. Léelo. Sí. Retirar la orden de cancelación, continuar la operación. Eso es todo. Se ha vuelto loco el Estado Mayor. El vicealmirante Arnold no pudo evitar alzar la voz. Sospecho que planean utilizar el territorio ocupado como palanca en las negociaciones. Ya lo sé. Como lo hecho está, quieren llevar a cabo una especie de chantaje invertido. Extender el territorio ocupado y luego ofrecer devolverlo a cambio de la paz. Si nos detuviéramos ahora y nos disculpáramos, aún tendríamos una pequeña esperanza, pero si ocupamos el territorio, no tendremos excusa. ¿No cree que no quieren disculparse? El gabinete actual es de línea dura. El imperio de Asgard, que había estado en guerra con la República de Oriase por territorios de ultramar durante 200 años, tenía su poder nacional agotado, aunque la guerra no había llegado a su territorio continental hasta hacía unos meses. Dado que este estado se había convertido en la norma, eran pocos los que pensaban que estaban agotados, pero si se encontraban en este estado contra un país de poder nacional comparable que hubiera acumulado fuerzas, la única ventaja que tendrían sería la experiencia de combate de su ejército. Si dicen que desembarquemos, el apoyo aéreo vendrá según lo planeado, ¿verdad? También ha llegado una orden urgente para establecer un aeródromo de campaña. ¿Y la armada? Dicen que no parece ser necesario más bombardeo, así que regresarán al país según lo planeado para transportar la segunda oleada. El vicealmirante sintió un escalofrío ante la intención de la metrópoli de expandir el frente de batalla. Y esto sin ninguna información sobre el enemigo. Desembarcaré el cuartel general. Aceleren el establecimiento del aeródromo. A pesar de sus preocupaciones, el vicealmirante Arnold, leal a su deber, se propuso completar la misión. 2 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, hotel en algún lugar de Tokio, Japón. Agradezco sinceramente que hayan respondido a esta convocatoria urgente. A la reunión informal asistían el primer ministro, el secretario jefe del gabinete, el ministro de Finanzas, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa y el ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo del gobierno. Además, estaban presentes los secretarios generales del partido gobernante y del partido de la coalición, así como el secretario general del partido de la oposición conservadora que a veces cooperaba en políticas con el gobierno. Lo que se discuta en esta reunión no quedará registrado y les pido que mantengan el secreto. ¿Me llamas a estas alturas? Ya es un poco tarde para eso. Kayashima, el secretario general del partido de la oposición, el único que no era parte del gobierno, se rió. Pero vaya, pensábamos que esto era solo un asunto de transferencia a otro mundo, y ahora esta convocatoria. Convocaremos una sesión extraordinaria de la Dieta, Parlamento, con carácter de urgencia hoy mismo. Necesito su aprobación para la resolución que se votará allí. El primer ministro habló rápidamente, como si no hubiera tiempo que perder. Vaya, vienes directo al grano. Bueno, que sea una emergencia en esta época significa que está relacionado con la transferencia, pero ¿de qué se trata? Solicito que aprueben la orden de movilización de defensa que acabo de emitir bajo la autoridad del primer ministro. Buf.
Kayashima escupió el té que estaba bebiendo ante la repentina declaración. No hay tiempo. Explicaré la situación y anunciaré la orden de movilización de defensa y la convocatoria de la dieta en la rueda de prensa posterior. Espera. ¿Movilización de defensa? ¿Quién es el oponente? ¿Dónde está y qué está pasando? Los ministros que ya lo sabían tenían una mirada seria, pero los dos secretarios generales del partido gobernante que no habían sido informados también abrieron los ojos. Kayashima vio esto y entendió cuán grave era la situación. Después de todo, el primer ministro estaba tratando de persuadir al partido gobernante y a la oposición simultáneamente. El oponente es desconocido, pero creemos que es una nación desconocida que apareció al noreste de Hokkaido. Ya han desembarcado en Eramachi, Hokkaido, y parece que hay un número considerable de víctimas debido al bombardeo naval. ¿Qué has dicho? El ambiente, que hasta entonces había sido algo jocoso, cambió drásticamente, y Kayashima habló con una voz áspera y profunda. Esto era parte de la razón por la que se decía que su trabajo anterior era de la Yakuza. El hecho de que estén listos para desembarcar decenas de miles de tropas de inmediato sin siquiera intentar abrir un canal diplomático, a pesar de la situación repentina, sugiere que son una nación extremadamente beligerante. Creemos que debemos priorizar la protección de la vida y la propiedad de nuestros ciudadanos antes que abrir un canal de diálogo con el oponente. El primer ministro soltó la explicación de golpe. Bueno, si eso es cierto, nuestro partido votará a favor sin necesidad de negociar, pero, un momento. Nuestro partido no puede tolerar el uso inmediato de la fuerza sin siquiera intentar dialogar. El secretario general del partido de la coalición de gobierno expresó su objeción. ¿Qué quieres decir con que no puedes usar la fuerza de inmediato? Si ellos no tienen intención de hablar, no hay nada que puedas hacer, ¿verdad? Kayashima miró al secretario general de la coalición con sus ojos Sanpaku, ojos con tres blancos. Así es. Y lo que es más importante, ya hemos sido atacados. Mientras hablamos de idealismo, nuestros ciudadanos están siendo asesinados. El primer ministro, en un tono inusualmente fuerte, presionó al secretario general de la coalición. Pero, ¿por qué las fuerzas de autodefensa no se dieron cuenta hasta que desembarcaron? Es absurdo. Eso está bajo investigación, pero es cierto que descuidamos las misiones de patrulla regulares al enfocarnos demasiado en la exploración de las áreas desconocidas circundantes. Como ministro de Defensa, siento profundamente esta responsabilidad. Aunque había una perspectiva de suministro de petróleo tras el descubrimiento de Indonesia y Brunei, debido a la desaparición de túneles submarinos como el Seikan y el Kanmon, y la incertidumbre sobre la integridad de la infraestructura subterránea, se habían dado instrucciones para ahorrar combustible. Sin embargo, la investigación de la situación circundante, que se había ordenado, era necesaria. Por lo tanto, se había asumido que no habría una acción hostil repentina, lo que resultó en la cancelación de los vuelos de patrulla regulares. Solo una cosa es cierta. Incluso mientras estamos aquí hablando, la situación está empeorando. Les pido su comprensión para proteger a nuestros ciudadanos. El primer ministro, decidido, forzó la decisión, sabiendo que, incluso con la oposición de la coalición, podría imponerse con el apoyo de su propio partido y la oposición conservadora. Fin del capítulo 3. El link a la historia estará en la descripción.